en Chile se pierden porque se queman por sol, pero en Perú muchas veces pasa, o no muchas veces, siempre pasa que está la panícula al tipo determinado y detrás de la panícula sale un brote que después es capaz de cubrir esa fruta. Por lo tanto, se aprovecha bastante bien esa fruta. Miren acá una foto de un chupón, que en un momento era, el chupón, que es malo. La verdad que no es malo. Hay que ser amigo del chupón y saber que el chupón es un muy buen productor. Y un comentario, ya que están preocupados de la calidad, las manchas y todo eso, nutricionalmente, por el flujo que hay de agua y nutrientes en un chupón, es mucho mayor o mucho mejor nutrida esa fruta que la que está en una rama envejecida dentro del árbol y doblada. Y si estamos hablando de todo el tema nutricional de cationes y calcio y todo eso, mucho más fácil tener bien nutrida una fruta sobre esa estructura que sobre una rama envejecida. Más de lo mismo, no sé si ven la fruta acá, la foto anterior era con flor, bueno, aquí está lleno de fruta. Miren acá, no sé si lo ven bien, pero todo este chupón era chupón el año anterior a la flor, está todo lleno de fruta. Aquí fíjense en lo que se logra en forma natural, en el arqueado de las ramas por producción, y estas son las que se renuevan, estas son las que se podan. Más de lo mismo, fíjense, las ramas se llegan a doblar. La única desventaja de este concepto es que muchas veces necesitamos sujetar ramas, ¿ya? Pero hemos visto que trabajando así estamos llegando a las 38 toneladas por hectárea, el año bueno y el año malo a 29. ¿Ya? Más de lo mismo, mucho chupón, para el otro año se hace frutal. Bueno, obviamente ahí está la renovación, son cortes que son fuertes, no son cortes débiles. Más de lo mismo, fíjense, chupón doblado con fruta. Y esto es un tema también interesante en Perú, que una vez que uno hace una poda fuerte de apertura de centros de copa, la renovación es muy buena, es muy homogénea. En Chile nos salen una que otra ramita acá adentro, por lo tanto renovar es muy difícil allá. ¿Ya? Y les comento el tema líder central. Aquí hay un tema importante. Hace un rato les dije que todo esto trabaja con azúcar. ¿Por qué estamos dejando ramas largas y no estamos podando cuando las plantas brotan? Que yo sé que mucha gente de ustedes lo hace. Porque resulta que ese brote, mientras es de color rojo, ese brote es importador. Le está compitiendo a la fruta, está pidiendo, no está produciendo. Y se ha visto en estudios que es importador hasta los 40 días y posteriormente es exportador. O sea, ahí empieza a aportar al sistema. Y sabemos que necesitamos mucho azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo este brote, o más chiquitito que esto, rojo, la gente va y lo despunta. Va a volver a brotar porque tenemos buenas condiciones climáticas. Vuelve a brotar. ¿De qué color brota? Rojo. Nuevamente brotó, lo vuelvo a despuntar. Rojo. Entonces en vez de tener 40 días de importador, estamos aumentando el momento de importador. ¿Qué es lo que hace la planta? Se empieza a debilitar y empieza a cargar fruta más internamente porque ese brote no tiene el nivel de carbohidrato suficiente para hacer una buena producción. La planta se adapta, pero yo siempre pongo el ejemplo. Si yo quiero llevar 2 melones, lo más fácil es llevarlo uno en cada mano. Si tú me cortas las manos y me pides que los lleve, los voy a llevar igual en la axila a lo mejor. Pero ya no es natural. ¿Ya? Entonces el palto necesita ese brote rojo y necesitamos que rápidamente pase a verde. No estemos despuntando porque cada vez que despuntamos estamos multiplicando un brote tipo parásito. Hicimos un ensayo en podas de despunte justamente para retener los árboles y fíjense que son los resultados que llegamos. Dice, los rebrotes de las ramas despuntadas fueron vigorosos, teniendo de estas ramas brotes vegetativos y no ramillas fruteras, como se quería obtener. ¿Ya? Por cada rama despuntada salieron 2 a 4 rebrotes vigorosos, dando como resultado árboles más grandes, o sea, justamente lo contrario de lo que queremos lograr. La floración no fue la deseada, los árboles tuvieron poca flor y por ende la producción fue baja. Y comparada con la campaña anterior, la producción de los paltos 1 y 2, bueno, se vio disminuida considerablemente por este tema del despunte. Fíjense acá, en este cuadro, a lo mejor no lo van a ver muy claro, pero les cuento que estos árboles, desde el 2005 hasta el 2008, se trabajaron con poda de despunte. Mucho despunte. Y obviamente también con otro manejo nutricional. Y a partir del 2009, o sea, de la floración de 2008 y la cosecha del 2009, eso fue trabajado ya sin despunte. Fíjense los niveles productivos, son diferentes portes de injerto. Fíjense, por ejemplo, el primero, la primera cosecha 2 toneladas, la siguiente 1,5 toneladas. O sea, ¿cómo voy a esperar que el segundo año, la segunda cosecha sea menor que la primera? Obviamente hay un exceso de poda. Siguiente campaña, 14 toneladas
y posteriormente bajó a 8 toneladas. Dejamos el árbol libre, ya trabajado, digamos, con este sistema que estamos hablando. Producción en 2009, 25 toneladas, 2010, 28 toneladas. Aquí se dejó fruta hasta muy tarde en cosecha, esperando la ventana a Estados Unidos. Produjo 17 toneladas el año malo, digamos, y este año terminamos cosechando 28 toneladas por hectárea. Y fíjense acá, retomando el tema de los portainjertos, sí hay diferencia en producción. Fíjense, por ejemplo, este lote de acá, que es otro portainjerto antillano. Estamos hablando 30 toneladas, 24, 16, y este año terminó cosechando con 40 toneladas por hectárea. ¿Ya? Fíjense acá, esta es una condición que el manejo se cambió a partir del año 2008, y en el cuadro de acá abajo pueden ver desde que se plantó la planta. Se trabajó con esta poda libre, o sea, sin poda, con un buen fertirriego. Primera cosecha 5 toneladas, segunda cosecha 9 toneladas, tercera cosecha 27 toneladas por hectárea. ¿Ya? Vamos a otros ejemplos para que vean que sí es importante la diferencia de los portainjertos. El mismo manejo con otros portainjertos antillanos, 1,5 toneladas, 3,6 toneladas, 15, siendo que se manejó igual que este de 34 toneladas por hectárea. Entonces la verdad que obviamente podríamos decir una frase que el portainjerto ayuda mucho al manejo técnico, pero un muy buen manejo técnico no puede superar las bondades que puede ser un muy buen portainjerto. ¿Ya? Pero en ese cuadro pueden convivir en el fondo con lo que estamos hablando, una buena selección desde un comienzo, con un manejo de poda un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados o lo que queremos hacer. ¿Ya? Y fíjense que esto en México, esto anterior fue en Ica, esto en México llegamos a plantear el mismo concepto a un agricultor allá, agricultor bastante grande, de 1000 hectáreas, que obviamente hacía su manejo tradicional. Lo invitamos un poquito a que probara esto. Hicimos un manejo en 10 hectáreas, ¿ya? Sobre una superficie que es de 1000. Y aquí pueden ver, con el modelo planteado que estamos hablando, la producción. Estos son árboles que sacaron 30 toneladas por hectárea. Esto implicó fertirriego, manejo regular de crecimiento, no podar. En cambio el de acá era poca fertilización, con mucha poda, mucha apertura de ventana, mucha apertura de copa. Y fíjense que sacó 4,7 toneladas por hectárea. Lo interesante de esto no es decir, mira el valor grande, sino que en esa condición, en la sierra de Ciudad Guzmán, en México, donde las condiciones son óptimas para el cultivo del palto, solamente se cambiaron los ingresos de manejo. O sea, nutrición, manejo reguladores y poda. Y el impacto es notable. Y cuando fuimos a ver la calidad de la fruta, porque dijimos, bueno, si sacó 30 toneladas versus 4 toneladas, es muy probable que con las 30 toneladas la fruta fue más chica o de peor calidad. Y fíjense acá el resultado de packing, super extra, dentro de la categoría que manejan ellos. Fíjense que los mayores porcentajes de calibres grandes están con el modelo planteado versus el modelo del manejo que estaba haciendo él tradicionalmente, que era el modelo de Michoacán. ¿Ya? O sea, el palto, si uno sabe tocar las teclas, la verdad que responde bastante fácil bajo las condiciones óptimas de manejo. Hacer esto en Chile, o sea, los resultados son muy variables y cuesta mucho, pero en condiciones óptimas, como las estamos trabajando en Perú, la verdad que el palto rápidamente responde. En cuanto a manejo regular de crecimiento, se supone que es el tema prohibido, pero todos sabemos que se usan. ¿Ya? Otra cosa que llama la atención, este es un trabajo que hicimos en Santa Rosa, que el productor no quería usar regulador de crecimiento, ha costado un poco la recepción. Y eso también impacta en Perú, con las condiciones óptimas de cultivo. Fíjense, son los dos reguladores tradicionales. Este es el testigo, 14 toneladas por hectárea, y vemos que con paclobutrazol 25 toneladas por hectárea y con uniconazol 30 toneladas por hectárea. O sea, la verdad que llegar a doblar el testigo, esto se hizo el lote completo. No es que yo haya hecho 4 plantas y vamos haciendo suposiciones, sino que huerto completo, mismo manejo. Y la verdad que el impacto de los reguladores es interesante. Fíjense un dato interesante acá, que en la eterna discusión, si es más fruta o más calibre, fíjense que el promedio de fruta, en el testigo son 230 gramos, en cambio con aumento de la productividad, en base a estos reguladores, son promedios de fruta bastante más pesados que el testigo. Estamos hablando de 247 gramos y 241 gramos. ¿Ya? O sea, hay un impacto importante del regulador dentro del manejo. Hicimos también unos trabajos para inducción floral, a pesar de que las condiciones peruanas son óptimas para la floración. Y fíjense que esto lo hicimos en un lote, por ejemplo, en Ica, con 12 toneladas por hectárea, un lote joven, ese es el testigo. Aquí vemos número de promedio de panículas, en unos cuadrantes que hicimos para medir.
Y fíjense que sí, hay diferentes dosis de regulador, esto es vía foliar, no vía suelo. Y fíjense que sí hay una mejoría el número de flores después de la aplicación de regulador. Esto lo hicimos a modo de ensayo porque en la práctica